Señor es bueno siempre, así que les voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a continuar con la serie expositiva del Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 10. Hoy vamos a dar lectura del versículo 5 al versículo 8. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 5 al versículo 8. Una de mis principales oraciones cuando ya nos adentramos a este capítulo 10 de Mateo fue: Señor, en su gracia, deme esa capacidad que tuvo R.C. Sproul de decir tanto en tan poco tiempo. Él en 20 minutos hubiese expuesto todo el capítulo 10, pero Señor, usted capacita a los hombres como usted quiere y yo no tengo esa capacidad. Así que Señor, en su gracia, ayúdeme para exponer a mis hermanos solo del versículo 5 al 8. ¿Ya? Así que, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 5 al versículo 8, les voy a invitar a que se pongan en pies para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Una vez más voy a repetir, Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 5 al versículo 8, y dice así: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Pueden tomar su asiento. Antes de adentrarnos, hermanos, a estos versículos que acabamos de dar lectura, es importante recordar un poco lo que nosotros hablamos en el sermón anterior, cuando hablamos del versículo 1 al versículo 4, que le voy a dar lectura también. Dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, o el recaudador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y nosotros en esos versículos principalmente nos enfocamos en lo que es la doctrina gloriosa de la elección. Vimos cómo Dios es soberano en poder elegir. Vimos la importancia de la palabra que se utiliza en esos versículos, que dice que Jesús llamó, no que los reunió. Y como resultado de que Él los llamó, los discípulos terminaron siendo reunidos ante Él. Eso mostraba que no solamente la elección o el llamado es soberano, sino que al mismo tiempo también siempre es eficaz, porque a quien el Señor llama finalmente está delante de Él. Y dejamos al manifiesto al mismo tiempo que esta elección es soberana, y también esta elección no descansa en los méritos de los que son elegidos, porque si fuera así, entonces claramente el Señor hubiese pedido a los del Sanedrín que enviaran a sus mejores hombres. Pero claramente esta elección no tiene como fundamento los méritos, no tiene como fundamento las capacidades inherentes de los hombres, sino que descansa en la soberana gracia de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios es el que elige, Dios es el que llama. Al mismo tiempo, esto no descansa en los méritos, y al que llama, el Señor lo capacita. Ahí no nos fundamentamos tanto o no dimos tantos detalles, porque va a estar muy relacionado con el sermón de hoy, pero vimos cómo el Señor a estos hombres ordinarios o comunes y corrientes los capacitó, los dotó, los empoderó para que llevaran a cabo una misión extraordinaria, para que llevaran a cabo algo que era inimaginable a los hombres de aquel tiempo, y seguramente los rabinos, los grandes eruditos de aquel tiempo, pensaron que ellos eran esos hombres que estaban llevando a cabo la obra de Dios, pero no era así. Vimos versículos anteriores cómo el Señor dejó en manifiesto que los grandes hombres de ese tiempo, los eruditos, los rabinos, finalmente no estaban llevando a cabo su labor, sino que Jesús, cuando ve a la multitud, la ve como ovejas que no tienen pastor. Las ve desamparadas y dispersas, porque claramente los rabinos de ese tiempo no estaban cumpliendo su labor de pastorear al pueblo
del Señor. Eso fue lo que nosotros vimos, hermanos, a grandes rasgos en el sermón anterior, y es muy importante que no perdamos de vista la autoridad que el Señor delega a sus discípulos, porque esa autoridad que el Señor delega, ese poder que les entrega, va a ser fundamental para la misión que ellos van a llevar a cabo. Es imposible llevar a cabo una misión dada por Dios sin que Dios antes lo capacite. Es necesario ser capacitado por Dios, ser instruido por Dios antes de llevar a cabo una misión del cielo. Eso es muy importante. El Señor los llama, el Señor les da autoridad, el Señor los va a instruir, va a dejar muy claro cuáles son las cosas que ellos deben hacer y por lo tanto Él los va a enviar. En eso los discípulos son los enviados del Señor, que eso es la palabra apóstol, significa enviado. Los apóstoles son los enviados directos de Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a ver, hermanos, vamos a ver, y que Dios me ayude para poder hacerlo de la mejor manera posible, cómo el Señor pondrá en manos de hombres débiles, hombres torpes, hombres frágiles, la más grande misión que jamás ellos imaginaron. La extensión del reino de los cielos sería puesta en 12 hombres que nunca nadie se había imaginado. Hermanos, la misión más grande de todas puesta en manos débiles, frágil y torpes. ¿Cuáles eran sus oficios? Muchos pescadores, publicanos, uno que recaudaba impuestos. Por lo tanto, no teníamos grandes expectativas en cuanto a lo que ellos iban a hacer. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que nosotros inherentemente no tengamos grandes capacidades, no tengamos un gran intelecto, cuando se trata de la obra del Señor, lo que en realidad importa es que haya sido el Señor el que comisionó. Cuando Dios comisiona, cuando Dios prepara y envía, debemos estar seguros de que los resultados serán buenos. Pero sin embargo, cuando alguien va sin ser comisionado y preparado por el Señor, los resultados van a ser catastróficos, porque Dios no va a estar presente en ese servicio, no va a estar presente en esa obra. Por eso leo una vez más el versículo 1, cuando dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Como les mencionaba, porque Jesús los capacita, Jesús les da autoridad antes de que sean enviados. Y aunque esto parezca algo sin importancia, mis hermanos, no lo podemos pasar de vista, porque ni el mismo Señor Jesús vino a este mundo sin la misma obra continua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está presente en todo el ministerio mesiánico de nuestro Señor, desde la engendración en el vientre de María hasta en todo su inicio y su propio ministerio terrenal. El mismo Señor decía que las obras que Él hacía, las hacía en el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de la humanidad de nuestro Señor. Estamos hablando de su ministerio mesiánico. Estamos hablando de su obra redentora. Por lo tanto, si el mismo Señor Jesús todo lo que hizo, lo hizo en dependencia del Espíritu Santo, los apóstoles que serían comisionados por Él no sería de manera diferente. Por eso quiero ser enfáticos en esto, mis hermanos. Se requiere ser capacitado e instruido antes de poner las manos en la obra que el Señor nos ha encomendado. Es necesaria la capacitación, la instrucción que el Señor nos da, y no como en el tiempo que estamos viviendo, en donde muchos quieren hacer sin antes recibir la instrucción y capacitación del Señor. Y ahora la pregunta, hermanos, que es muy importante en el desarrollo de este sermón: ¿por qué el Señor les da tal autoridad? ¿Por qué el Señor tiene que capacitarlos de esta manera? Y esto está relacionado directamente con la obra que ellos van a hacer. La obra que ellos van a hacer es una labor que no tiene precedentes. Es una labor extraordinaria y es una labor muy compleja. ¿Y cuál es esta labor? Ellos deben anunciar a las ovejas de la casa de Israel el reino de Dios.
Ellos deben proclamar el evangelio, la llegada del reino de Dios a los israelitas. Y esa labor va a ser una labor muy compleja. Aparentemente parece algo sencillo. ¿Qué complejidad puede tener anunciar un mensaje? ¿Qué complejidad puede tener pararme en una esquina y anunciar que el reino de Dios se ha acercado? Parece que no tiene ninguna complejidad, pero sin embargo la complejidad de esta labor es que aquellos a quienes están siendo enviados son personas que van a rechazar el mensaje. Son personas que se van a oponer al mensaje. Y eso lo vemos de manera clara y categórica en el versículo 16 del capítulo 10. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Que es lo que está diciendo, que la labor a la cual el Señor los está comisionando no es una labor sencilla, porque van a ser como ovejas en medio de lobos. Y eso lo podemos ver, hermanos, de manera clara también en el mismo versículo 5 y 6, cuando está diciendo: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿dónde estaría la complejidad de esta labor? En que los israelitas rechazarían el mensaje. Los israelitas se opondrían tajantemente al anunciamiento o a la proclamación del evangelio de Jesucristo. Ellos no aceptarían a Jesús como el Mesías. Pero antes de dedicarme directamente a la labor de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, quiero enfocarme un poco en donde dice: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos. Porque aparentemente parece que el Señor está evitando, de una manera quizás que podemos malinterpretar, de que los apóstoles no vayan por caminos de gentiles, ni tampoco hacia los samaritanos. Él no está excluyendo a los gentiles. Él no está excluyendo a los samaritanos, sino que Dios está siendo fiel al pacto que hizo con Abraham. Él hizo un pacto con Abraham, lo que vemos en Génesis capítulo 12, versículo 3, y en Gálatas capítulo 3, versículo 16, cuando les dice que él, de la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, ir y predicar el evangelio primeramente a Israel como nación sería la fidelidad de Dios anunciando la llegada del reino principalmente a ese pueblo que él había escogido, ese pueblo a quien les pertenecían las promesas, de quienes eran el pacto, los patriarcas, y aún de la descendencia de la carne había venido Cristo. Eso lo dice Romanos 9, versículo 4 al 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, claramente lo que estamos viendo aquí, que Dios encomienda a los discípulos a ir principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y les diga: caminos de gentiles no, por caminos de samaritanos no. No es que Dios los está excluyendo, sino que tiene que ver con el mensaje que acaba de llegar. Dios está siendo fiel a lo que prometió Abraham. Israel era su pueblo escogido. A través de Israel Dios había derramado todas estas cosas y a través de la descendencia de Israel había venido el Mesías. Benjamín Kitch, que es un teólogo reformado del siglo XVII, lo explica de muy buena manera, hermanos, y dice lo siguiente: aunque los gentiles estaban excluidos en este momento, Cristo tenía en su propósito eterno reunir un pueblo de toda lengua y nación. La restricción inicial prueba su fidelidad al pacto hecho con Abraham. ¿Eso qué significa? Que Cristo está cumpliendo fielmente el orden del plan redentor. Primero debían ir a los judíos, debían ir a Israel, lo que no significa que los gentiles estaban siendo
olvidados. Según el plan redentor de Dios, los gentiles, incluyendo los samaritanos, serían incluidos plenamente después de la muerte y resurrección de Cristo. Tanto los gentiles y los samaritanos serían incluidos completamente. Lo que vemos en Mateo 28, del 18 al 20, cuando dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ya no hay una restricción, ya no es solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que ahora el evangelio va a atravesar todo tipo de barreras. El evangelio será anunciado a toda criatura. O en Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, claramente, el plan redentor incluía que los primeros en escuchar el mensaje del reino de Dios, los primeros en oír que el Mesías había llegado y que el reino de Dios se había acercado, era el pueblo que Dios había escogido para que a través de ese pueblo llegara el Mesías. Ellos serían los primeros en oír y al mismo tiempo ellos serían los primeros en rechazar. Serían los primeros en escuchar la gran noticia y serían los primeros en endurecer su corazón y menospreciar el mensaje del evangelio. Serían los más grandes opositores de los discípulos a lo largo de todo su caminar como apóstoles. Serían los hombres que se encargarían de poner tropiezo en la extensión del evangelio. Y eso nos hace entender a nosotros también, hermanos, que cuando nosotros queramos predicar el evangelio, cuando queramos exponer el evangelio, cuando con todo nuestro corazón queramos que los pecadores vengan al conocimiento de la verdad, nada nos puede hacer pensar que no habrá interrupción, que no habrá oposición, que no habrán dificultades en el camino. Siempre habrán dificultades, pero sin embargo, si algo el Señor también está dejando en evidencia con capacitarlos de esta manera, es decirle: ustedes tendrán oposición, serán como ovejas en medio del lobo, habrá grande dificultad, pero vayan y sanen los enfermos, pero vayan y limpien los leprosos, pero vayan y resuciten muertos, vayan y echen fuera demonios. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber oposición, pero nada detendrá el avance del evangelio. Nada va a detener que la palabra del reino corra y el reino de Dios se inaugure y se establezca. Nada. Y eso debería estar en nuestro corazón también. Va a haber oposición. Algunos van a rechazarlo, pero nada evitará que el evangelio de Cristo alcance su propósito. Nada. Nada podrá detenerlo. Absolutamente nada. Nosotros vemos esto, hermanos, reflejado en las Escrituras de manera categórica. Y para mí es muy importante, por eso quise quizás reducir un poco los versículos para que pudiéramos detenernos en esta parte del texto. Porque vamos a ver, hermanos, que la oposición, la dificultad para llevar el mensaje, no solamente la encontramos en los evangelios, sino que una vez que nuestro Señor Jesucristo resucita y Él asciende a los lugares celestiales, la iglesia sufrió persecución a lo largo de todo su transitar. Siempre hubo oposición, siempre hubo barreras, siempre hubo dificultades, pero aún en medio de grande oposición, el evangelio se hizo paso. Porque el que prometió todas estas cosas es Dios y Él es fiel. Y los apóstoles podían estar presos, pero la palabra de Dios no estaba presa. Ellos podían ser martirizados. De hecho, en diferentes momentos hombres murieron. Pero mientras más hombres morían, aunque parezca un poco romántico, es la realidad. Morían unos y Dios levantaba a otros. Por eso la importancia de que la enseñanza se propague. Por eso la importancia de lo que le dice Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. La importancia que la enseñanza se transmita, que hombres se preparen y se capaciten para que el evangelio siga corriendo. Porque el evangelio no correrá de otra manera, sino con la exposición fiel y clara de lo que Dios ha revelado. Si usted se da cuenta desde el principio, el Señor Jesús le deja claro y marcado qué es lo que deben hacer. Las cosas no serán a su manera. Les dice a dónde deben ir y a dónde no deben ir. Le dice lo que deben hacer y lo que no deben hacer.
Las instrucciones de parte del cielo siempre son claras. Quienes la confunden y la distorsionan somos nosotros. Nunca vienen con dificultad las instrucciones dadas por el Señor. Siempre es el ser humano en su pecaminosidad, en su condición caída, que entorpecen estas cosas. Pero las cosas que vienen de Dios siempre son claras. Siempre. Entonces claramente nosotros vemos, hermanos, cómo van a tener que exponer y llevar a cabo esta misión en medio de gran dificultad. Pero el Señor los había capacitado, el Señor los había preparado, el Señor les había dado autoridad para poder hacerle frente a todas las dificultades que ellos enfrentarían. A todas las dificultades. Y ahora, si es el pueblo de Dios, si es Israel el pueblo de Dios, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel esté rechazando a Dios? Eso es claro porque desde el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios nunca tuvo en su mente dos pueblos. Dios nunca tuvo en su mente dos planes de redención. Dios nunca tuvo en su mente dos tipos de promesas para dos pueblos diferentes. En la mente de Dios siempre hubo un solo pueblo. Y eso lo vemos claramente en Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando Él dice que de dos hizo un solo pueblo. Un solo pueblo. No hay dos pueblos en la mente ni en el corazón de Dios. Y eso deja claramente en evidencia que el tiempo del cumplimiento del trato de Dios con Israel como nación se había terminado. El reino se estaba inaugurando porque el rey había venido y el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios, estaba teniendo su comienzo. 12 patriarcas en el antiguo pacto, 12 apóstoles en el nuevo pacto. Eso deja entrever que los 12 apóstoles eran la evidencia de que el tiempo del trato de Dios con Israel como nación había terminado y el establecimiento del pueblo de Dios espiritual, el Israel de Dios, compuesto por judíos y compuesto por gentiles, había llegado. Había llegado. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 6 al versículo 8, para que veamos que lo que les estoy diciendo tiene fundamento bíblico. Romanos 9, 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué significa? Que los israelitas estén rechazando el mensaje, que los israelitas estén menospreciando a Jesús como Mesías, no significa que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué está diciendo aquí? No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Eso deja entrever de manera muy clara que los verdaderos israelitas son aquellos que están inmersos en la promesa de Dios, son hijos de Dios por la fe, no por ser descendientes según la carne, sino según la promesa. Eso deja entrever que en la mente de Dios hay un solo pueblo que está compuesto por judíos y está compuesto por gentiles, que es la iglesia de Dios, que es la asamblea de Dios. Desde el principio hasta el final, un solo pueblo, un solo mediador, un solo Dios que es sobre todos. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y volviendo, hermanos, a la dificultad de la propagación del evangelio, volviendo a la dificultad de llevar a cabo esta labor, en Hechos capítulo 4, vamos a leer varios textos de Hechos, y algunos no los vamos a leer. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3, vemos cómo los apóstoles son arrestados por predicar a Jesús resucitado. Ese es el contexto del versículo 1 al 3 de Hechos 4, que son arrestados por predicar a Jesús que había resucitado. En Hechos capítulo 5, versículo 17, Hechos 5, ese lo vamos a leer, Hechos 5, versículo 17 y 18, y luego 28 y 29, dice de la siguiente manera:
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué estaban haciendo los saduceos, que eran religiosos de aquel tiempo? Se llenaron de celos por causa de los cristianos, de los apóstoles, y los metieron en cárcel. 28, diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Cuál era la orden que estaban dando los religiosos de Israel? Que les habían ordenado que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. Ellos no querían escuchar ese mensaje. Pero ¿cuál es la respuesta? Inmediatamente, respondiendo Pedro, tenemos miedo de la respuesta. Pedro es un poco arrebatado. De repente puede responder cosas insensatas, pero recordemos que ese era el Pedro antes de la venida del Espíritu Santo, antes de que el Espíritu Santo lo capacitara de una manera aún más extraordinaria para llevar a cabo su labor como apóstol. La respuesta de él es esta: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué respuesta más extraordinaria ante una opresión y persecución que amenazaba con la cárcel y amenazaba con la muerte. En Hechos capítulo 6, versículo 9 al 11, vemos cómo Esteban, el joven Esteban, que hablaba con denuedo la palabra del Señor, es confrontado por los judíos. No toleraban las palabras de Esteban. Y en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 58, vemos cómo esta elocuencia, cómo esta gracia de Dios, al exponer la palabra por la boca de Esteban, terminó siendo apedreado por el Sanedrín. Lo apedrearon y murió porque no resistían la palabra del Señor. En Hechos capítulo 9, versículo 22 al 23, vemos cómo los judíos procuran matar a Pablo. ¿Y por qué procuraban matarlo? Porque Pablo era el predicador del evangelio de la gracia. Era el que anunciaba que no eran necesarios los rituales, que no eran necesarias las ceremonias, que no eran necesarios los sacrificios, porque él ya había presentado claramente a Cristo, ya crucificado. Pero querían matarlo. Hechos capítulo 13, versículo 45 y 46. Una vez más vemos la envidia de los judíos ahora en Antioquía. Hechos capítulo 14, versículo 1 y 2 y versículo 5, vemos cómo los judíos incitan a que los creyentes sean perseguidos. Quieren iniciar una persecución para ponerle término a la predicación, a la encomienda que Jesús les había dado a los discípulos. A pesar de todo eso, a pesar de que daban muerte a diferentes tipos de discípulos, de diferentes formas, el evangelio seguía avanzando. Porque el evangelio no es un mensaje inventado por hombres. El evangelio no nace de nuestro corazón. El evangelio nace del corazón de Dios. Hechos 17, 5 al 6. Hechos 17, 5 al 6. Dice de la siguiente manera: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Cuál era la apreciación de ellos? Que esos hombres comunes y corrientes, hombres que tenían oficios de pescadores, recaudadores de impuestos, estaban trastornando el mundo entero. Es una exageración, pero se estaban dando cuenta que a pesar de su oposición, a pesar de la opresión, la palabra del Señor seguía corriendo.
La palabra del Señor seguía avanzando. Y mirémonos nosotros hoy, a pesar de la opresión que ha tenido durante toda la historia. Si usted se dedica a leer la historia del cristianismo y en cuántos países y en cuántas ocasiones quemaron embarcaciones, mataron a hombres que estaban traduciendo la Biblia, que estaban llevando la Biblia a diferentes naciones, fueron quemados. Y aún así, la Biblia está hoy delante de nosotros. Y no solamente en papel, sino que la podemos ver hasta en nuestros celulares. ¿Y por qué es eso? ¿Es que los hombres fueron muy eficientes? No, hermanos. No fueron los hombres, fue Dios. El que ha preservado su palabra y ha preservado su pureza ha sido Dios. Ha sido Dios, hermanos. Por eso Él es glorificado en absolutamente todo. Vamos a terminar con 2 versículos más este punto. Tesalonicenses, la carta a la iglesia de Tesalónica. Primera, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. ¿De quién? De los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces ahora entendemos que la labor que se les había dado era una labor muy compleja, era una labor muy demandante, era una labor que necesitaba una estricta capacitación. ¿Y en qué consistía este mensaje? Una vez más, versículos 7 al 8. Y cuando vayan, prediquen diciendo. No es simplemente vayan y digan lo que ustedes quieran, no. Las instrucciones eran claras. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Entonces el mensaje que debían anunciar es que el reino de los cielos se había acercado. Marcos nos ayuda un poco en un pasaje paralelo, en Marcos capítulo 6, versículo 12, y dice: y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Entonces, ¿cuál era la predicación de ese mensaje que el reino de los cielos se había acercado? Los hombres debían arrepentirse, los hombres debían reconocer su pecado, debían reconocer su maldad. Y recuerden que ese fue el trabajo que también Juan el Bautista hizo como precursor del Mesías. Él llamaba a todos a que vinieran y se arrepintiesen, que se bautizaran reconociendo sus pecados. Y los religiosos llegaron, ¿y qué es lo que le dice Juan? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y no pongan su confianza en que son hijos de Abraham, porque aún de estas piedras Dios puede levantar a hijos de Abraham. Ellos tenían puesta su confianza en su descendencia según la carne, pero la gracia de Dios no tiene que ver con una herencia según la carne, sino según la promesa. En Isaac, hermanos, fue llamado la gracia de Dios. En Isaac Dios hizo la promesa. Da a entender que no es según la descendencia de la carne, sino según la fe. Por lo tanto, las instrucciones son claras. No fueron capacitados para hacer su propia voluntad. Fueron capacitados para llevar a cabo la obra que el Señor les había encomendado. Y esa es una de las cosas que nosotros vemos claramente reflejadas en el carácter de nuestro Señor Jesús. Él fue el único ejemplo y el más alto ejemplo que los apóstoles tuvieron. Él moldeó su carácter antes de que ellos pudieran ir a predicar. Ellos vieron cómo Jesús se conducía. Ellos vieron cómo Jesús predicaba. Ellos vieron la compasión de Jesús a través de sus milagros que Él venía haciendo. Por lo tanto, ellos sabían muy bien cuál era el modelo que debían seguir. Era hacer la voluntad de aquel que los había enviado. Eso es lo que Jesús dice en Juan 6:30. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió.
Entonces, si Jesús les enseñó a caminar de esa manera, en plena dependencia de Dios, no hacer su propia voluntad, lo que debían hacer ellos era predicar, era proclamar, era anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Por lo tanto, los hombres debían acudir en arrepentimiento. Los hombres debían rendirse ante este mensaje que Dios estaba anunciando a través de estos hombres comunes y corrientes. Sin embargo, esta misión o esta labor que el Señor les encomendó no sería meramente de labios, sino que habría una evidencia visible a través de la autoridad que Él les había entregado a sus discípulos. Ellos no solamente proclamarían el reino de Dios, sino que ellos tendrían capacidad de poder sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y esto, hermanos, es muy importante, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Pero sin embargo debemos leer la Escritura de manera correcta cuando nos acercamos a ella. Y si bien toda la palabra es inspirada por Dios, no toda la palabra es normativa para nosotros hoy. No significa que todo lo que nosotros leemos hoy tenemos que hacerlo de la misma manera. Debemos hacer una correcta interpretación. Y cuando el Señor llama a los apóstoles, capacita a los apóstoles y envía a los apóstoles, eso no es normativo para nosotros hoy. Nosotros no somos llamados a ser apóstoles. A nosotros no se nos ha dado esa misma autoridad apostólica donde las señales autentificaban que el reino de Dios verdaderamente había llegado. Ya lo hemos visto en sermones anteriores. La llegada del Mesías sería evidenciada con grandes señales, con grandes milagros. Y al mismo tiempo sus súbditos ahora serían capacitados para llevar a cabo esta grande misión. Las señales, los milagros, tanto de Jesús y de los discípulos, autentificaban que tanto Jesús era hijo de Dios, el unigénito. Entendamos, todos somos hijos de Dios por la fe, somos hijos adoptados. El único hijo natural de Dios es Cristo. Es el único, nosotros somos adoptados, bien, pero sin embargo, a pesar de eso, el ministerio mesiánico de Jesús fue autentificado con señales, prodigios y milagros. Y el ministerio apostólico fue autentificado de la misma manera. Las obras que ellos hacían autentificaban que era Dios el que los había comisionado, el que los había enviado. Juan 10, 37 y 38. Juan 10, 37 y 38. ¿Qué era lo que Jesús afirmaba para que ellos pudieran creer que efectivamente Él había sido enviado por Dios y que Él no hablaba de su propia cuenta? Lo que Él hacía no lo hacía por su propia cuenta, sino que Él iba según le había sido encomendado por su Padre. Dice Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras que Jesús hacía autentificaban, evidenciaban que Él era el cumplimiento de todas las profecías que hablaban y apuntaban al Mesías. Si no creen en mí, crean a las obras, porque las obras dan evidencia que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Eso significa que estas obras no eran hechas en la propia voluntad humana en sí, sino que Él venía con un propósito a llevar a cabo la obra que Dios había diseñado en la eternidad para poder redimir. Y los apóstoles, al hacer todas estas señales, evidenciaban que habían sido capacitados y enviados por el Señor Jesús. Hebreos capítulo 2. Para afirmar este punto, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Veamos cómo las obras
cómo los milagros y las señales tuvieron su lugar en la iglesia primitiva, tuvieron su lugar en el establecimiento de la iglesia, en los inicios que eran necesarias para autentificar el mensaje y también al mensajero. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo sé que aquí surgen algunas dudas, pero no es el tema de hoy, ¿ya? La cual, habiendo sido anunciada, una salvación que fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Está hablando de los discípulos. Escucha esta parte, es muy importante. Testificando Dios juntamente con ellos. Dios testificaba con los apóstoles. Dios testificaba con Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo Dios testificaba? Ahí está la respuesta. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, cuando Jesús hacía milagros, Él les está diciendo, es Dios quien los está haciendo. Cuando los apóstoles hacían milagros, era la evidencia de que eran los enviados del Mesías. Eran los súbditos del rey, a quien se les había delegado autoridad. Eso autentificaba tanto el mensaje como al mensajero. ¿Cómo habló Dios por medio de Cristo a través del mensaje y a través de las señales? ¿Cómo Dios habló a través de los apóstoles, a través del mensaje y a través de las señales? Las señales tuvieron su lugar en el inicio del ministerio, tanto de Jesús como de los apóstoles. Y en el Antiguo Testamento vemos que todos los hombres que Dios llamó y que Dios capacitó, su mensaje y como mensajero fue autentificado a través de señales. Lo vemos en Moisés, lo vemos en Josué, lo vemos en Eliseo y en diferentes hombres que Dios llamó a lo largo de la historia. Entonces, es por esto, hermanos, que los discípulos, los apóstoles, recibieron autoridad. Para que ellos tuvieran claro desde el principio que iba a ser algo difícil, iba a haber dificultad, iba a haber adversidad, pero que ninguna dificultad, ni siquiera algún poder podría detener el avance del evangelio del reino. Ni siquiera Satanás y sus demonios, porque el rey había llegado. El rey había llegado y no habría ningún poder, ninguna adversidad que pudiera evitar el avance del mensaje del rey. Por eso es tan importante que nosotros nos detengamos en la lectura. Cuando leamos, no seamos superficiales, porque podemos pasar por algo, puntos que son bastante importantes. Ahora, hermanos, estos puntos que estamos tratando nosotros, a pesar de que a veces pasamos muy rápida la lectura y no tomamos conciencia quizás de lo que el texto nos está diciendo, pero todo esto ha sido escrito para nuestro provecho. Todo esto ha sido escrito para nuestra utilidad. Como les decía, si bien no son normativos, pero lo podemos aplicar en nosotros hoy. Toda la palabra es inspirada por Dios. De alguna manera este texto nos sirve para entender de que todos los creyentes hemos sido elegidos. Todos los creyentes hemos sido llamados. Todos los creyentes hemos sido capacitados de alguna manera para llevar su nombre a todo lugar y así cumplir la gran comisión. No pensemos que solamente los ministerios públicos han sido elegidos o han sido llamados y han sido capacitados. Todo creyente ha sido capacitado. Él ha puesto la extensión del evangelio en nuestras manos, hermanos. De alguna manera somos los encargados de llevar el evangelio a toda criatura. No sé con cuánto conocimiento podemos entender esto, hermanos, pero que Dios abra nuestro entendimiento
para que veamos cómo Dios, así como lo hizo con los apóstoles, ahora somos nosotros, esas personas a quienes Dios les ha encargado que vayamos y prediquemos, no solamente que el reino ha llegado, sino que el reino se ha establecido y que llegará el momento en que el reino será completamente consumado. Eso es lo que nos hace ver el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, dando a entender que a quienes Dios le encomendó esta tan grande labor son simplemente vasos de barro y que ha puesto en ellos un gran tesoro, hermanos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se ha dado cuenta que lo que Dios ha puesto en usted y en mí es un gran tesoro? ¿Se ha dado cuenta que Dios ha puesto en nuestras manos torpes, débiles, frágiles, pero la labor de llevar el evangelio a toda criatura, poder llevar la palabra del reino a los hombres para que por medio del conocimiento de la verdad vengan al arrepentimiento y a la fe de Jesucristo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo han de creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo han de predicar si no fueren enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no han sido primero preparados y capacitados? Por eso es tan importante acudir continuamente a la fuente donde emana todo el conocimiento y toda la sabiduría, que es su palabra. Es tan importante que seamos expuestos continuamente, hermanos, porque la condición que nosotros teníamos y la condición que los hombres tienen en la actualidad es la misma. Como decíamos al principio, Mateo 9:36, cuando Jesús nos deja ver su corazón y nos deja ver cómo Él ve a los hombres y los ve desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero Él capacitó a sus apóstoles ayer y Él nos ha capacitado a su iglesia hoy para que el evangelio siga corriendo y el evangelio siga siendo anunciado y sigamos mostrando el corazón de Dios con un actuar compasivo, con un actuar bondadoso, dando evidencia a los hombres que no solamente portamos un mensaje, sino que nuestra vida ha sido transformada por ese mensaje. Ellos sanaban como Jesús sanaba. Con eso evidenciaba de que Él era el Mesías y que ellos eran sus apóstoles, pero al mismo tiempo era vista la compasión y la bondad del Señor Jesús en aliviar situaciones momentáneas como enfermedades o dolencias. Por lo tanto, nosotros también somos llamados a anunciar el mensaje del reino, pero a ser compasivos, bondadosos, generosos, porque ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el carácter de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos ha capacitado a todos nosotros. A todos nosotros nos ha dado al menos un don para poder servir y ponerlo a la disposición y para que sea provecho para todos. No fue por nosotros, no fue por nuestros méritos y tampoco fue para nosotros, sino para el provecho de su pueblo, para el provecho de su iglesia. Por lo tanto, hermanos, no tenemos ninguna excusa. Y el versículo 7, el versículo 8, la parte B del versículo, no es una casualidad. ¿Cómo termina ese versículo? No es para nada una casualidad. Sanen enfermos, limpien leprosos, esa es la parte A. Resuciten muertos, echen fuera demonios. El poder fue dado, nada los va a detener. Ustedes siguen simplemente mis instrucciones y el evangelio avanzará. Pero no termina ahí. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibieron, ahora de gracia deben dar. ¿Eso qué significa? Que toda la autoridad, el poder, la gracia que Dios derramó en ellos era un regalo. No se lo ganaron, no se lo merecían. Dios se los dio a través de Jesucristo. Pero sin embargo, hermanos, esta palabra está aquí, según lo que puedo ver. Es que el pecado que mora en nosotros muchas veces distorsiona estas cosas y podemos correr el peligro de pensar que lo que tenemos o lo que somos lo hemos conseguido por nosotros mismos y perdemos de vista cuál fue el propósito de nuestra elección, llamado y capacitación, no para servirnos a nosotros mismos,
Porque el mismo Señor Jesús, siendo el Rey de Gloria, Él dice, no vine para ser servido, vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. El propósito de nuestro Señor fue un amor incondicional y un amor completamente desinteresado. Un amor real, es un amor que sabe que a quien vas a amar no puede darte nada, no puede entregarte nada, no puede retribuirte lo que vas a hacer. Él nos amó sabiendo que jamás podríamos retribuirle lo que Él hizo por nosotros. Es un regalo de principio a fin, porque ni por más que trabajemos, ni por más que hagamos, ni por el mejor pastor, el mejor diácono, el más grande misionero puede pagar y puede suplir o retribuir a Dios lo que Dios le dio. Por lo tanto, que Dios nos ayude a entender que de gracia recibimos. Fue un regalo del cielo, hermanos. Lo que podamos hacer, sea visible, sea invisible, sea aquí en el púlpito, sea detrás de la banca, sea en oculto, lo que recibimos de gracia debemos darlo. No teníamos ningún mérito y las personas que están esperando que nuestro servicio alcance a ellos tampoco tienen ningún mérito. De la misma forma en que Dios nos amó y depositó su mirada en nosotros, nosotros ahora debemos mirar de la misma manera cuando servimos de manera desinteresada y de manera incondicional, como nuestro Padre nos ha enseñado en la persona de Cristo, el cual, siendo aún pecadores, murió por nosotros, el cual, aún estando muerto en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Su corazón queda al descubierto cuando Él ve a esas personas desamparadas. Su corazón queda al descubierto cuando Él sana enfermedades, cuando Él limpia leprosos y cuando viene a revertir absolutamente todas esas ceremonias del antiguo pacto. Pero Él no tiene problemas en relacionarse con personas que eran menospreciadas y apartadas por los judíos de aquel tiempo. Él nos deja ver que en realidad Él es el máximo y superior ejemplo a quien nosotros debemos seguir, el cual estaba en la cruz del Calvario, pero no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. La obediencia a Dios llevará muchas veces a que tengamos que sufrir, a que tengamos que padecer, pero sin embargo durante estos días parece que Dios estaba preparando mi mente y mi corazón para este momento, porque he conversado con muchas personas. Hermanos, si es tiempo de sufrir es ahora, si es tiempo de llorar es ahora, si es tiempo de sacrificarse es ahora, si es tiempo de amar para que personas vengan al conocimiento de la verdad es ahora, porque el día que muera ya no va a ser necesario orar, ya no va a ser necesario llorar, ya no va a ser necesario orar, porque todo será gozo y alegría en la presencia de aquel que nos amó. Es ahora el tiempo de que podamos poner en práctica lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es que ellos eran apóstoles, nos dio su Espíritu Santo, hermanos. Tenemos lo mayor en nuestra vida. ¿Hay algo más que el creyente necesite para servir a Dios? ¿Hay algo más que nosotros necesitemos, más que su Espíritu Santo morando en nosotros y su palabra que nos ha sido revelada? No hay nada más que necesitemos. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Y con este texto termino. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1. Lo voy a invitar que se ponga en pie para que lo leamos y terminemos en oración. Efesios capítulo 5, versículo 1. Recibimos de gracia debemos dar. Y Efesios 5:1, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y su amor se evidenció en que Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de toda gracia, te alabamos y te bendecimos en este día. Gracias por permitirnos, Señor, estar en pie. Gracias por sostenernos en este mundo que está caído. Como dice el apóstol Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gracias por habernos libertado de la esclavitud del pecado. Gracias por habernos dado vida
cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por habernos reconciliado con nuestro Padre, porque estábamos enemistados con Él. Lo habíamos ofendido, habíamos quebrantado su ley y merecíamos un justo juicio, una condena justa, eterna y para siempre. Pero sin embargo, Señor, tuviste de nosotros misericordia y nos amaste de pura gracia. Nos amaste porque así te agradó, Señor, no porque hubiera algo en nosotros, Señor, y no suficiente con eso. No solo nos elegiste, no solo nos llamaste, sino, Señor, que nos has capacitado. Señor, nos has dado tu Espíritu Santo para que podamos servir y para que podamos llevar, Señor, a cabo la gran comisión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que usted nos ha mandado. Y la promesa es que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad, tu evangelio, Señor, no se ha detenido. No ha podido, Señor, ser interrumpido, Señor, y nunca lo será. Hasta tu segunda venida, Señor Jesús, avanzaremos y tu evangelio seguirá siendo pregonado, porque ni el Hades, Señor, ni las puertas del infierno prevalecerán contra tu iglesia. Porque no es Pedro, Señor, donde la iglesia está cimentada, sino es Cristo el Señor, en donde tu pueblo, Señor, descansa y tiene un firme cimiento, porque fuimos fundamentados en la doctrina de los profetas y los apóstoles, pero es Jesucristo mismo la piedra angular. Usted es el Señor, usted es la cabeza de su iglesia, el que nos sostiene y el que también hoy nos ha hablado con claridad que debemos ir y predicar el evangelio, debemos anunciar las buenas nuevas de salvación. De gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Oh Señor, a ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén.